Dios les bendiga, bienvenido a día número 31 de la Biblia en un año. Hoy es domingo y nos tocan 5 capítulos. Vamos a estar considerando de Hechos capítulo 10 al capítulo 14. Hechos 10 comienza con la historia de Pedro en la casa de Simón curtidor y un centurión llamado Cornelio quien lo manda a buscar. Lucas nos menciona que Cornelio, aunque era romano, era piadoso, dando muchas limosnas y orando regularmente a Dios. Debemos notar algo muy interesante sobre este asunto. Acabamos de leer en el capítulo 9 acerca de la conversión de Saulo mediante la revelación de Cristo en el camino a Damasco. En este capítulo, Cornelio es visitado, aunque en visión, por un ángel, cual le manda a buscar a Pedro. Esto es interesante porque pudiéramos pensar que si Dios se le había revelado en visión, pudiera haberle hablado de semejante manera a como hizo como Saulo. En contraste, es mandado a llamar a Pedro, cual da énfasis particular sobre el propósito de esta historia. Primeramente, que la obra del evangelismo le es otorgada a la iglesia y no a los ángeles. Segundo, que Dios tiene algo que decirle tanto a Pedro como a Cornelio. Pedro, mientras tanto, se encuentra sobre la azotea de la casa de Simón Curtidor. Un curtidor curaba cueros para uso cotidiano. El proceso envolvía a una mezcla de ingredientes cual producía un mal olor, incluyendo estiércol y el mal olor de la carne podrida. Durante su tiempo en la azotea, nos dice Lucas que Pedro entra en un éxtasis y durante la cual tiene una visión de un lienzo cual descendía del cielo y que estaba lleno de todo tipo de animal. Pedro entonces escuchó una voz cual decía mata y come, pero se niega diciendo que ninguna cosa común o inmunda había comido desde los días de su juventud. Esto es una referencia a la ley, cual prohibía el consumo de reptiles y ciertos cuadrúpedos. Tiene esta visión 3 veces y la voz le dice, lo que he limpiado no llames tú inmundo o común. Esta visión era en preparación para lo que había de suceder en el hogar de Cornelio, quien era un gentil. Dios estaba preparando a Pedro para el ministerio a los gentiles, a quienes Dios había limpiado. Esto viene a ser un punto crítico para el avance del Evangelio entre los gentiles y culminará en una convocatoria de los apóstoles en el primer concilio, cual leeremos en el capítulo 15, sucede en Jerusalén. Mientras Pedro está considerando la visión, llegan mensajeros de casa de Cornelio para buscar a Pedro y llevarlo a la casa de Cornelio. Noten la reacción de Cornelio al ver a Pedro, que se postra a sus pies y le adora. Pedro lo detiene diciéndole que es también hombre. En la casa de Cornelio hay un grupo reunido esperando oír las palabras de Pedro. En sus primeras palabras, Pedro menciona lo que comúnmente se piensa de judíos congregándose en el hogar de gentiles. Pero Pedro menciona la visión como razón por su llegada a la casa de Cornelio. Pedro luego entra en una predicación del Evangelio explicando que la salvación es mediante Jesucristo solamente. Mientras Pedro estaba predicando, nos dice Lucas que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los gentiles y estos hablaron en lenguas. Los judíos quienes estuvieron con Pedro se asombraron de que los gentiles recibieran la misma manifestación del Espíritu Santo. Pedro entonces concluye que no se le puede negar el bautismo en las aguas, ya que habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Los manda entonces a ser bautizados en las aguas. Este es el primero de muchos encuentros con los gentiles, los cuales se considerarán en el capítulo 15. El capítulo 10 inicia con la respuesta de los judíos al regresar Pedro a Jerusalén. Deben notar que los judíos mantienen que la salvación ofrecida por el Mesías sería exclusivamente para Israel. Al escuchar que Pedro predicó entre los gentiles, lo llaman a dar cuenta de lo sucedido. Al escuchar que el Espíritu Santo se había manifestado entre los gentiles de semejante manera, no tuvieron otra opción que glorificar a Dios. El asunto de la salvación de los gentiles será punto de contención para los creyentes judíos, quienes en gran parte deseaban que creyentes gentiles se sometieran a las normas de la ley. Este grupo viene a ser conocido como los judaizantes.
El capítulo termina con la explicación de cómo se levantó la iglesia en Antioquía entre los griegos. Primeramente, unos hombres de Chipre y Cirene, quienes habían sido esparcidos por la dispersión luego de la muerte de Esteban, comenzaron a predicar el evangelio entre los griegos. La iglesia en Jerusalén, cual pudiéramos llamar la iglesia madre, ya que era la primera iglesia establecida, envía a Bernabé a averiguar lo sucedido en Antioquía. Al ver lo que estaba pasando entre los gentiles, Bernabé ve una oportunidad para que Saulo sirva en la iglesia en Antioquía. Saulo y Bernabé trabajan en la iglesia por el espacio de un año y los creyentes vienen a ser llamados cristianos por primera vez en la ciudad. El término probablemente era derogatorio al inicio, pero los creyentes lo abrazaron como señal de que se parecían a su Señor. La ofrenda mencionada al final del capítulo parece ser la misma cual Pablo menciona en sus epístolas a los Corintios. Capítulo 12 comienza con la historia de Herodes matando a Jacobo, haciendo más real la persecución de la iglesia en Jerusalén. Este Jacobo es el hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Deben notar que este Herodes es Herodes Agripa. Al ver que al pueblo le plació la muerte de Jacobo, Herodes manda a encarcelar a Pedro. Recuerden que Pedro fue encarcelado previamente por los sacerdotes. Cuando Lucas menciona que Herodes había de sacarlo de la cárcel, probablemente significa que tenía planificado matarlo también. Antes de que Herodes lo pueda sacar, un ángel de Dios saca a Pedro de la cárcel, aunque Pedro inicialmente piensa que es una visión y no una realidad. Esto sería la segunda vez que Pedro es sacado de la cárcel y parece ser que su experiencia parecía demasiado a la primera vez. Por esto Pedro pensaba que fuera una visión. Pedro va a donde la casa de María, la madre de Juan, donde los creyentes se habían reunido para orar por Pedro. Noten que esta María es la madre de Juan Marcos, asistente a Bernabé y muchas veces pensado ser el autor del Evangelio de Marcos. Juan Marcos es mencionado explícitamente en el verso 25. Los creyentes estuvieron orando por Pedro, pero todos se sorprenden cuando su oración es oída. Lucas no nos menciona si habían estado orando por Jacobo antes de su muerte, pero es probable que sí. Al ver que Jacobo fue martirizado, pensaron que Pedro también tendría un fin semejante. El Jacobo mencionado en el verso 17 sería el obispo de Jerusalén, cual era el otro discípulo llamado Jacobo. Al ver que Pedro no se hallaba en la cárcel, Herodes manda a matar a los guardas. Habiendo descendido a Cesarea, Herodes cae en trampa del pueblo, y Lucas nos menciona que el pueblo hizo arreglo con el camarero del rey para un acuerdo de paz. Un día luego de una oratoria ante el pueblo clama voz de Dios y no de hombre. Al no reprender el pueblo, sino que recibió su halago, el ángel del Señor lo azota y muere sobre su trono, dice Lucas, comido de gusanos. Lucas explica esto sucede específicamente porque no le dio la gloria a Dios. El capítulo termina con la mención de que Juan Marcos acompaña a Saulo y Bernabé en su servicio. Este detalle será de importancia en el segundo viaje misionero de los apóstoles. El capítulo 13 inicia con el llamado de Dios a Saulo y Bernabé para la obra misionera. Noten que son enviados luego de ayunar y orar y la imposición de manos de los ancianos de la congregación en Antioquía. El primer viaje misionero de los apóstoles, Saulo y Bernabé, empieza por Seleucia, cual es Grecia, y luego Chipre, una isla cercana. En Chipre ministran primero en Salamina y luego corren toda la isla hasta llegar a Pafos. La región es conocida por sus magos y los apóstoles pronto se encuentran con varios de ellos. Notan que el procónsul Sergio Paulo aparenta estar bajo la influencia de un mago llamado Bar Jesús, pero el procónsul, un oficial romano, deseaba oír el evangelio. Al saber esto, un mayor mago llamado Elimas se opone al ministerio de los apóstoles. Noten la manifestación del Espíritu Santo en Saulo al reprender a Elimas e imponer un juicio sobrenatural sobre él, cual es la ceguera. El hombre queda ciego, mientras que el procónsul cree en el Señor por lo sucedido. Noten que el verso 9 menciona a Saulo como siendo igual a Pablo. De Chipre, los apóstoles viajan a Perge de Panfilia, donde Juan los abandona. Este será causa de contienda entre Pablo y Bernabé durante su segundo viaje misionero. Luego, Pablo y Bernabé siguen hacia Antioquía de Pisidia.
La ciudad aparentemente tenía una población judía bastante grande, ya que Pablo y Bernabé entran en una sinagoga y son recibidos como hermanos. Al ser otorgado el piso para saludar, Pablo hace señal de silencio y entra en su discurso. La señal de silencio era una costumbre romana de levantar la mano derecha con un dedo hacia arriba. Recuerden que Pablo es ciudadano romano y experto tanto en la ley como en la retórica. El mensaje de Pablo es semejante a los mensajes de Pedro y Esteban grabados previamente en el libro. Comienza con la selección de Israel y su tiempo en Egipto, y sigue las escrituras hasta el tiempo de Jesús, añadiendo lo de su resurrección y los testigos de su ministerio durante los 40 días antes de su ascensión. Sus palabras son tan conmovedoras que son invitados a hablar de nuevo la próxima semana. Al ver los judíos, o mejor dicho, una referencia a las sectas religiosas, que tanta gente salía a ver a Pablo y Bernabé, le hacen frente, hablando mentiras y blasfemias. Este acontecer es significante al ministerio de Pablo y Bernabé, por cuanto deciden dejar de predicar a los judíos y regresar a predicarles a los gentiles. Este momento define a Pablo como apóstol a los gentiles. Los gentiles se regocijaban de sus palabras y muchos creyeron en el Señor Jesús. Noten que los judíos religiosos luego persiguen a Pablo y Bernabé, incitando la ayuda de mujeres y principales de la ciudad. A pesar de su éxito entre los gentiles, los apóstoles son echados de la ciudad. Noten su reacción en el verso 51, cual es semejante a lo que Jesús mandó a sus discípulos hacer cuando fueran rechazados en las ciudades. Salen entonces de Antioquía de Pisidia hacia la ciudad de Iconio. El capítulo 14 inicia con el ministerio de Pablo y Bernabé en Iconio, donde comienzan a predicar en las sinagogas, pero prontamente siguen su ministerio entre los griegos. De nuevo, los apóstoles tienen problemas con ciertos judíos y la ciudad se divide en cuanto a los apóstoles. Al saber que los querían apedrear, los apóstoles huyen a Listra y Derbe, ciudades cercanas. Luego de obrar un milagro de sanidad en Listra, el pueblo los recibe como a Júpiter y Mercurio, dioses del panteón grecorromano. El pueblo busca al sacerdote del templo de Júpiter y preparan sacrificio para Pablo y Bernabé. Noten el contraste entre esta historia y la historia de Herodes en el capítulo 12. Al saber lo que sucedía, Pablo y Bernabé rendan sus vestidos, una señal de luto, y difícilmente hacen que el pueblo no les ofrezca sacrificio. Unos judíos problemáticos de Antioquía de Pisidia y de Iconio llegan a tiempo para persuadir a la multitud y estos apedrean a Pablo y luego lo arrastran fuera de la ciudad. Noten que el verso 19 dice que pensaban que estaba muerto. A pesar de ser apedreado y dejado por muerto, Pablo se levanta con los discípulos y sale para Derbe con Bernabé y los otros discípulos. El primer viaje misionero de Pablo y Bernabé termina con su vuelta a Listra, Iconio y Antioquía para afirmar a los creyentes y establecer ancianos en cada iglesia. Luego vuelven a pasar por Panfilia y Perge. Regresan a Antioquía de Siria por camino de Atalía. Noten que luego de su regreso a su iglesia anfitriona, contaron lo sucedido en su viaje misionero para la gloria de Dios y testimonio de salvación entre los gentiles. Espero este video les sea de provecho. Sigan hacia adelante con su lectura. Nos veremos por esta parte mañana. Dios les bendiga. Dios les guarde.